Acá es el administrador de la Casa de la Cultura de Playa Girón. Y lo están echando. ¿Cómo tú te llamas? Julio, y tú eres de aquí, Desde que nací. cocodrilero. Él nació en Cienfuegos, pero se crió. Yo te vi donde él nació y después fuimos Yo a me casé Girón. en Cienfuegos, vine para acá y de aquí me fui para Girón. No, yo me tiré. Y ya te gustó lo bueno ahí, dejar de abandonar aquí. No, bueno, que vete. No, yo era un niño, no, cuando me fui de aquí no sabe que era un niñito. ¿Eh? Era un niño. Yo soy nacido y criado aquí, hermano. ¿Y tú sí? Ahora es familia Y aquí no mía. me voy a ver. Ven acá, ¿y por qué se llama Es eso? familia mía. ¿Son familia? Sí, nosotros somos No, familia. hermano. Ven acá, ¿y por qué se llama cocodrilo? Pastelito. ¿Sabes? Trayectoria de viejo de antes. Sí, Porque yo no viví eso, ¿viste? sí. Quiero preguntar a la gente vieja que hay. De viejo de antes. Y ya no existen eso. Julio, ¿qué queda viejo aquí? Que vivían, que ahí en la tienda Sí, había un gallo que decían blanco. ajá. Era una pequeña. Y dicen que un cocodrilo bueno y lo comió un chivo. La trayectoria de años atrás. Sí. Que ningún viejo que hay aquí lo sabe. Ajá. Pero saben por la historia mía, ¿viste? Pero no queda ningún viejo aquí. Le comió un chivo y él le puso cocodrilo por Él le eso. puso cocodrilo porque no un Y yo soy de cocodrilo. cocodrilo. Pero yo llevo 55 años aquí, yo jamás en la vida aquí he visto un cocodrilo. Mira eso. Es verdad que no. Y Bueno, andaba por todos lados. Yo pego lo mismo. Bueno, normal, vamos a hacer una fiesta en febrero, grande en Guasasa ahí. Y te estoy invitando para que vayas para Bueno, allá. ven aquí. Mi hermano, porque hay más gente que aquí. Pero tranquilo. No, yo estoy aquí, no me ve que aquí. Ese es el problema de nosotros, ¿viste? Mi hermano, pero estoy aquí. Estás aquí hoy. Ajá. Pero escúchame, Ey. yo te lo sé. Ey. Yo no voy, ¿viste? Ey. ¿Sabes por qué no voy? ¿Por qué? Pues yo no aprecio mi batalla. Mi hermana ¿Qué tiene. puedo hacer? Escúchame. Ey, ¿Qué puedo hacer tú? ey. Venir a estar una discusión con la gente que hay aquí y Ey. después te vas para WhatsApp ya. Bueno, está bien, yo voy a venir aquí Ey. primero. Pero ¿y si en vez de hacerlo en Guasasa, lo hago en la mitad del camino, la fiesta? Todo el mundo va para ahí, ¿viste? Vamos para ahí, Es más, es más bonito, ¿viste? Vamos a Es hacerlo. más bonito, tú lo vas en la caleta de cocodrilo. Ahí venga. Ahí vienen los guardaderos y vienen van los ¿Y dónde cocodrilos. está la caleta de cocodrilo? ¿Este sabe? Cuando todo Sí, es sí, para acá, sí, yo- sí. ¿A qué distancia está Eduardo? Julio. Julio. A la mitad del camino. Y vamos para tenis para otro, ¿viste? ¿A 3 kilómetros? Julio. Pues, mire el hombre que nos ha dado la situación. Ahí es donde va a ser la Mira, cosa. mira que te voy a decir. Un punto discrimina a cocodrilo. Cocodrilo es un batán que no se puede... Está claro, está claro, está claro. Bueno, en la mitad del camino, entonces. Yo tengo un tronco casa ahí, Ey, de mampostería, Ey. cuando es Miguel. sí, Yo, ¿dónde yo quería ser el Girón? está claro. ¿Qué dijo el comandante cuando estaba vivo? Ey, Los guarderos no se pueden rehabilitar. Porque son aldeas antiguas, no sé qué cosa. Yo hice mi casa ahí, esa casa es mía, en Girón. vale un baro. Así vale. ¿Eh? Aquí no vale 10 pesos, pero en Girón, lo que tú pidas. Sí, vale. Ya está, ya está, ya está. Sin embargo, el comandante no permitió que hicieran ahora todo el mundo. No, 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 yo soy Ya el continuación. comandante se murió. No, pero aquí estamos los seguidores de él. Pero, óyeme, Y tú verás que la gente va a ir a ¿qué te parar. llamaron? ¿Qué te llamaron mismo? ¿Y por qué Sí. en WhatsApp? Vamos a hacerlo en el medio del camino. Está claro, vamos a Era hacerlo. allí. A la Bueno, mitad. para caer el diagnóstico salió aquí. No es mentira. Ya está, Y ahí mismo. ya todo el está. mundo, Guasasa todo el mundo. cocodrilo. Para Todo el mundo está En la discriminando, fiesta. mira, todo el mundo está discriminando cocodrilo. Ey, Esto es una aldea de hace muchos años, no da hora. ok. Hasta que íbamos a... No, esta es la primera aldea de la Ciénaga. El primer poblado, eso me lo dijo Amorín, el historiador. Cuando vayamos a referirnos a la identidad cenaguera o la conformación del pueblo cenaguero, tenemos que ir inmediatamente a la prehistoria. Y esa prehistoria vamos a referirnos a los dos grupos fundamentales y los que se dan en la educación cubana. Recolectores, cazadores, pescadores, pre-agroalfareros y los agroalfareros. Tenemos que decir que los dos grupos tuvieron presencia en la cuenca. ¿Por qué? Fundamentalmente los grupos recolectores, cazadores, pescadores. Todos sabemos la riqueza y la diversidad faunística del Gran Humedal. Por ello, esos recolectores, cazadores y pescadores hallaron a bien estar en la Ciénaga de Zapata y dejaron para los testimonios y para la historia 43 sitios de habitación. Luego vendrían los agroalfareros, que tuvieron que buscar los mejores lugares acondicionados desde Jagua. Transitaron la Ciénaga de Zapata y tuvieron un asentamiento en Cocodrilo. Muy antiguo está ahí, agroalfarero. O sea, Sí. que eso practicaban ya la agricultura. La agricultura Pero y no la eran cerámica. los taínos que nosotros conocemos. No, estamos hablando de un grupo que es conocido en Cuba como los subtaínos, pero que tenía un tronco lingüístico aruaco. Aruaco igual.
Es decir, que su base era la agricultura, sobre todo el cultivo de la yuca amarga. De ella salía el casabe, el conocido casabe. La yuca amarga es la misma que conocemos ahora. Más ¿no? primitiva. Más primitiva. O sea, tuvo su presencia en América y también en las Antillas. Y esa yuca dice que tenía un veneno, o sea, que Sí, tenía... por eso es que la rayaban. Sí. Aquí tenemos digamos, algo similar Ajá. de un guayo, Ajá. donde utilizaban la madera e incrustaban estillas o estilas de piedra para rayar la yuca. Luego vendría el famoso cibucán, Ujú. que era el gran saco donde se exprimía el jugo venenoso de esa yuca, y podemos decir también, porque muchas veces hablamos de la bebida, de Ajá. la dieta, y digamos que las primeras bebidas Sí. vienen de allá, de la prehistoria. Nosotros en una canción mencionamos el cosubí. ¿Usted conoce? Bueno, nosotros no tenemos ese nombre en la Ciénaga, No lo pero tienen. sí podemos decir que ya los subtaínos Ajá. y los taínos que no vinieron a la Ciénaga, o sea, los taínos, la conquista y colonización, no dio tiempo a llegar a la Ciénaga de Zapata. Ajá. Pero esa familia subtaína sí tuvo presencia, ya decíamos, en Cocodrilo y en el Sopliar. Ajá. ¿Por qué? Porque había pedazos de suelo de la Ciénaga ferralítico rojo, propicio para el cultivo de la yuca amarga. Mm. Pero entonces, ellos en el Cibucán exprimían, Vamos a parar un momentico. El cibucán me dice usted que es un saco. es un saco, Pero entonces tejido, tejían. tejían. O sea que estos De fibra. indígenas no eran tan brutos como nos dicen en los libros. No, claro que no. Porque si inventaron el guayo y tenían tejidos, o sea que tenían una tecnología. Ya tenían una tecnología, pero ¿qué pasa? Que esa tecnología, si la comparamos con el mundo contemporáneo, Ajá. quizá, digamos, con la tecnología de los españoles, los conquistadores, Ajá, ya. sí podemos decir que era atrasada. Sí, que estaban en otro nivel Por de, eso de desarrollo. a los dos grupos nosotros los ubicamos en la comunidad primitiva. Exactamente. Es la comunidad primitiva porque sus instrumentos de trabajo eran tan rudimentarios que no daba para que las familias fueran aislándose. Ujú. Tenían que trabajar en cooperación y entonces dividir el fruto de ese trabajo también por igual. De ahí la palabra comunidad primitiva. Ya. O el comunismo primitivo, lo Bueno. podríamos decir Ah, también. mira, qué bien, qué bien. ¿No? Quiere decir que cuando tú tienes escasez de herramientas y Ajá. eso te obliga a vivir en comunidad. y Claro, armonía. claro. Y porque cuando tienes mucho, te vas aislando y te vas viendo individual. ahí vino la especialización. No, yo es por entender. No, la de historia. acuerdo, de acuerdo. Pero ahí viene la especialización en la comunidad primitiva. Como hay una parte de las mujeres que son tejedoras, Ajá. otras son alfareras, los hombres cazan, pescan, recolectan. ¿Se da cuenta? La evidencia de los tejidos la tienen ustedes. O sea, ellos también tejían su Sí. nahua, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Anagua, sí. Ajá. Pero, y tejían redes. Y tejían red. O sea, que la red que usamos hoy es tecnología aborigen. Bueno, es la misma función. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos un sumergidor de res, Ajá. de red aborigen. Mírenlo aquí. O sea, De que- piedra, de lítico. piedra. ¿Y cómo ellos perforaban esa piedra? Bueno, aquí tenemos algo que nos puede ayudar a comprender. Ujú. Esto es un perforador. Miren qué perfecto. Qué bien. ¿Y ¿Ven? por qué perfora? Porque esta es una Porque piedra por ahí más dura, pasa, pero esta exacto, es más dura que es más dura que esta. Por Ah. tanto, pasa el hilo, que es lo que le decíamos, de algodón o de majagua, Ajá. y esto era lo que hacía que la red se sumergiera. Y entonces ellos, los peces. ellos tenían algodón aquí, o sea. Bueno, el algodón sí pudieron haberlo traído Ajá. de agua, Sí. pero en la ciénaga, sobre todo la majagua, Era lo que les suministraba. era lo que se la suministraba, para la hacer sus fibra cordeles. para hacer sus cordeles. Ajá. Esa es una de las Y es hipótesis. suficientemente resistente como para hacer una máquina y soportar a una persona. Bueno, es ahí el problema. Ajá. Por eso es que tenían que estar constantemente haciendo instrumentos de trabajo. Claro. Esto Porque- podemos decir que es un gabinete arqueológico. lo que Claro, tienen aquí en la- esperando que en la Ciénaga de Zapata un día Sí, hay un tengamos espacio. museo Ya. municipal, porque eso es patrimonio de la Ciénaga de Zapata. Qué Y bien. hacia ahí O sea, que irá usted eso. lo custodia, Lo conserva, custodio. Eso es lo que estoy porque haciendo. fueron muchos años. Exacto.
18 años, más de Y 18 usted me años. dice que cuántos asentamientos se evidencia de eso. 43 asentamientos aborígenes. 41 podemos reportarlo como recolectores, cazadores y pescadores. Ajá. Y 2, Cocodrilo y Sopliar, como agricultores ceramistas. Vemos la diferencia, ¿ven? Cocodrilo es el pueblo que está más allá de Guasasa. Exactamente. Y en Guasasa no encontraron nada. Sí, en Guasasa se han encontrado evidencias. ¿Por qué? Porque de Guasasa a Cocodrilo es muy poca la distancia. Ajá. Y en la caleta de Cocodrilo, específicamente en la caleta de Cocodrilo, un grupo arqueológico de la ciudad de Matanzas Ajá. hizo el hallazgo de ese asentamiento agroalfarero en la misma costa, lo que nos indica que ese agroalfarero tuvo que transformar su cultura. Quizá fue por la propia conquista y colonización que los empujó, resguardándose en la Ciénaga de Zapata, camino a la costa norte, a Canímar. Esa es la teoría más aceptada. O sea, que llegaron a la Ciénaga, transitaron por la Ciénaga, porque no tiene un suelo para sostener la agricultura por mucho tiempo, Ajá. y entonces terminaron en Canímar. Ajá. Pero en Canímar se han encontrado evidencias de asentamientos de muchos más antiguos que los que Correcto. se encuentran en la Ciénaga. Sí. O sea, Más que antiguos. caminaron hacia allá y se encontraron entonces Porque otros hubo grupos. otras rutas migratorias. Ajá. Pudieron venir de la Florida, por el arco de las Bahamas, y llegar a la costa norte de Matanzas. O sea, pudo ser mucho antes. Se han datado fechas de 8.000 años. La máxima fecha que nosotros hemos encontrado en la Ciénaga son 3.000 años de antigüedad. ¿Él es de reggaetón? Sí, yo soy de reggaetón, pero soy el reggaetón cada vez. ¿Qué parece de reggaetón? Soy yo, soy ese mismo, soy ese mismo. Ay, gracias. Cubanos en la red. Ajá. ¿Y van a dar algo aquí? También. Vamos a hacer una fiesta el día 2 de febrero. Qué guapachoso tú eres, Pero como te gusta la- atiende, la- pero ahora por lo que nos dijo el que viene ahí, ¿cómo se llama? Mi cuñado. Sí. Tu cuñado. Él dice, no, si la hacen en Guasasa no voy a ir nada, porque nadie viene aquí. No, aquí no hay cultura. Y entonces le dije, bueno, ¿y si la hacemos en la mitad del camino? Y dice, bueno, ahí sí ¿Hacemos vamos. caleta buena? ¿En la Vamos caleta de cocodrilo? en Caleta Cocodrilo. Ay, la Pero tienes que enseñarnos ahora dónde es Caleta Cocodrilo. Ah, ya, cuando sales por ahí para allá, donde hay No, otro tú vas trozo. con nosotros y lo enseñas. ¿Y quién me va a traer a mí? Yo te traigo otra vez para acá. Ay, Claro. de reggaetón. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para allá? Vamos a la bodega primero. Lo que es, Está claro, está claro. camino con lo que- Yo tengo el video en mi casa de cuando él vino a la ciudad. Bueno, vamos a hacer, déjame trabajar primero en energía renovable, porque yo soy un defensor en el país de que el país cambie la red completa de energía renovable. Déjame hacer primero, cuando tú tengas energía renovable, yo me voy a ocupar personalmente que además te enlacen con la red. Defiéndelo. Pero primero, energía renovable. Si tú tienes sol aquí, tú tienes sol y pueden tener electricidad todo el día. Además, con lo cara que está la electricidad ahora, ¿para qué tú quieres coger la red esa maldita? No. Julio Campos Chamay. Julio, Nacido, sí, adelante. nacido y criado aquí, en este batalla. Puedes subir, tienen que hacer una rampita. ¿Cuántos años? Tengo 55. 55 Y años. soy nacido y criado aquí. Yo nací de otra mano en un lugar García en Patalaca. Si te llamas, tú te mandas a correr. Y vivió aquí una vida, pero los vecinos encuentro es la discriminación que hay con este país. Ya los medios enredados. No, tranquilo, si se entiende perfecto. La discriminación que hay, ¿viste? Que es para Guatata, para y este para ahí. Mi casa, yo voy a haberla hecho en Girón. Pero cuando aquellos estaban nuestros comandantes, y digo los batalles no se podían civilizar las aldeas. Claro, Porque no es de ahora, es de hace años. sí. Que cuando los indios, aquí habían aldeas, todo eso, ¿viste? El comandante decía, no se puede romper esto. Ahora todo el mundo se va para allá y este batallo lo tiraban a la mierda. Después de todos lados como vuelo, a la mierda lo han tirado. Nadie se preocupa por este batalla. Entonces para Guasada y para Girón. Y aquí, sí, no es menos que lo que hagamos un huevo, ¿viste? Por lo que hay juventud, ya la juventud aquí, hay dos niños, 4 niñitos que están estudiando por el calle. Esa escuela le hicieron los españoles, una que está ahí.